Estados Unidos ha completado su retirada de Siria. Si tu reacción a eso fue algo como que ¿había tropas estadounidenses en Siria? ¿Siquiera? Bueno, no te culparíamos. No era tan grande para empezar, ni el despliegue era particularmente destacado en las noticias diarias. Pero la forma en que sucede vale la pena analizarla un poco más de cerca, porque hay una versión de esta historia que escucharás en Washington, donde el tío Sam se retiró porque la guerra terminó, el nuevo gobierno ya se sostiene por sí solo y Siria finalmente ha empezado a salir adelante bajo Ahmed al-Shara. Pero luego está la versión que escucharás de algunos que realmente están en Siria, la que dice que lugares como Zawada ya se han separado y donde provincias enteras han empezado a preguntarse en silencio cuánto de Siria todavía responde a Damasco. Esas dos historias no se parecen en nada, y cuál de ellas resulte estar más cerca de la verdad va a determinar lo que le suceda al país en los próximos años. Hace unos meses, Ahmed al-Shara entró a la Casa Blanca, un hombre que hasta el año pasado estaba en la lista de designación de terroristas del Departamento de Estado. Hasta que la rebelión que ayudó a liderar derrocó al régimen de Assad a finales de 2024, el mundo lo conocía como Abu Muhammad al-Halani, el líder de una organización que comenzó como la filial oficial de Al-Qaeda en Siria. Aunque debemos señalar que su organización se separó públicamente del antiguo grupo de Bin Laden en 2016, al-Shara mismo después cambió su atuendo militar yihadista por un traje y corbata, y cuando CNN le preguntó sobre la transformación, ofreció algo más parecido a un encogimiento de hombros que a otra cosa. La gente cambia a medida que envejece. Esto es la naturaleza humana, dijo. Mientras estuvo en Washington, logró asegurar la suspensión de sanciones sobre su país y comprometió públicamente a Siria a unirse a la coalición global contra ISIS. Más allá de todo esto, la región ha estado invirtiendo dinero en la recuperación de Siria. Arabia Saudita y Qatar pagaron la totalidad de la deuda pendiente de Siria con el Banco Mundial en mayo del año pasado. Y para el otoño, Riad ya había anunciado casi $7.000 millones en proyectos de reconstrucción en marcha, mientras que los Emiratos Árabes Unidos habían aportado $800 millones para la remodelación del puerto de Tartus. Mientras todo eso se concretaba, en la mañana del 16 de abril de 2026, el último convoy militar estadounidense salió silenciosamente de una base en el norte de Siria y cruzó hacia Jordania, poniendo fin a una década de presencia estadounidense en el país. Con eso se fue el último vestigio de lo que había sido la zona autogobernada más institucionalizada, la Siria kurda. Públicamente, esto se presentó como una gran victoria para el gobierno de Shira. Estaban consolidando el poder estatal. Lograron sumar a los kurdos y la minoría étnica más grande del país parecía dispuesta a colaborar con el nuevo gobierno. Sin embargo, detrás de esta presentación, la realidad era un poco menos colaborativa. 3 meses antes, el ejército de Shira atacó el noreste kurdo, algo que cubrimos en este mismo canal. Las fuerzas respaldadas por los kurdos colapsaron en solo 5 días cuando sus reclutas tribales se pasaron al bando de Damasco. En medio del pánico, el enviado de Trump voló a Erbil y le dijo directamente al comandante kurdo que Washington no los apoyaría. Así que los kurdos aceptaron esta nueva Siria, no por amor a Damasco, sino porque las fuerzas de Shira los habían superado. Y aunque las capitales occidentales han estado muy dispuestas a reunirse y trabajar con Shira, parecen reconocer lo inestable que es realmente esta situación, al menos a puerta cerrada. Un artículo del Wall Street Journal a principios de este año revela cuál pudo haber sido el verdadero motivo detrás de la retirada estadounidense en abril, que el Pentágono quería alejar a las fuerzas estadounidenses de Shira. El diario informó más tarde que su ejército estaba plagado de simpatizantes yihadistas, incluidos soldados vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico y otros que han estado involucrados en supuestos crímenes de guerra contra las minorías kurda y drusa. Fin de la cita. Esto tampoco es solo una preocupación abstracta. En diciembre pasado, 2 soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense fueron asesinados por un miembro del aparato de seguridad de Siria que tenía conexiones con grupos extremistas islamistas en el país. Las propias acciones de CENTCOM en las semanas previas a la retirada indican cuán profundo es el nivel de desconfianza. Más de 5.700 excombatientes de ISIS fueron trasladados de prisiones en el noreste de Siria a la custodia iraquí. Si has estado siguiendo nuestra cobertura de Medio Oriente aquí en Warfronts, sabrás que Bagdad no es precisamente un ejemplo brillante de estabilidad en este momento. El hecho de que se considere un lugar más confiable para albergar combatientes peligrosos que la Siria de Shira debería decirte algo sobre la forma de pensar de Washington en este caso. La gran pregunta para nosotros es si el Pentágono ha acertado o no en esto. Ahora, antes de entrar en si Washington tiene razón o no, hagamos una breve pausa para que les hable sobre nuestro nuevo sitio para suscriptores. Front Stockholm es para personas que quieren profundizar aún más en estos temas. Y cada semana publicamos 2 videos exclusivos y al menos 2 artículos escritos por expertos que profundizan en conflictos poco conocidos, así como en las principales historias que están dando forma a nuestro mundo.
Esta semana, por ejemplo, publicamos un análisis profundo sobre el colapso estatal en curso en Malí ante los avances yihadistas, un artículo que sin duda resonará con cualquiera interesado en las fuerzas algo similares que están desestabilizando Siria. También hemos comenzado una serie de podcast exclusivos, incluyendo un nuevo informe de 90 minutos sobre Medio Oriente, que, ya sabes, vamos a considerar como escucha obligatoria para cualquiera que esté viendo este video. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es Front Stockholm. Échale un vistazo si quieres más de este tipo de historias. Y ahora, volvamos a los crecientes problemas de Siria. Los mismos hombres, nuevos uniformes. Ahora, hay razones legítimas por las que el Pentágono podría desconfiar de la administración actual en Siria. La organización que Shira construyó comenzó como el Frente al-Nusra, la filial oficial de Al-Qaeda en Siria, y durante años fue conocida como una de las facciones yihadistas más efectivas y brutales en la guerra civil. Para ser justos, esto cambió con el tiempo. Los vínculos con Al-Qaeda se rompieron oficialmente en 2016 y después Shira trabajó para posicionar al grupo como algo más pragmático, más enfocado en lo nacional y más dispuesto a relacionarse con Occidente de lo que uno esperaría de un grupo yihadista. Aún así, cuando su organización renombrada HDS entró en Damasco a finales de 2024, los hombres que portaban las armas eran prácticamente los mismos de siempre. El nuevo ejército sirio resultante era menos una institución verdaderamente nacional y más una coalición de facciones que habían luchado en la guerra civil junto a él, además de todos los que se presentaron después de que Assad se llevara su PS-5 y huyera a Moscú. Ninguno de estos soldados pasó por algo que se pareciera a un programa de desarme, desmovilización y reintegración, el marco estándar mediante el cual los estados de posguerra convierten sus facciones armadas en un ejército nacional coherente. Shira simplemente puso a todos el mismo uniforme y dijo: «Hey, listo, miren, ejército sirio». El gobierno de Shira tenía básicamente 3 meses de existencia cuando enfrentó su primera prueba real. No fue de ISIS ni de una potencia extranjera, sino de su propio territorio. En marzo de 2025, en la costa dominada por los alawitas que durante mucho tiempo había sido la base de apoyo más fuerte de Assad, el nuevo ejército tuvo que responder a un ataque insurgente en sus propios términos. Todo comenzó con una emboscada de leales al régimen de Assad que atacaron una patrulla de las fuerzas de seguridad sirias a lo largo de la franja costera del país, matando a varios soldados. El nuevo gobierno ya era sensible a las críticas de que carecía de capacidad para llevar las cosas hasta el final, especialmente en las zonas fuera de la comunidad sunita, que en su mayoría había sido el principal apoyo de la revolución. Sin embargo, la respuesta que llegó fue más allá de simplemente ejercer el control. Las fuerzas alineadas con HTS arrasaron aldeas alawitas en Latakia, Tatus y partes de Homs y Hama, matando a aproximadamente 1.400 civiles. El gobierno de Shira sí llevó a cabo un juicio en Alepo el pasado noviembre, pero la mayoría de los verdaderos asesinos nunca fueron identificados y muchos permanecieron dentro del ejército. ACLED, el proyecto de seguimiento de conflictos, fue bastante directo en su informe sobre el país en 2025. Las propias investigaciones de la administración habían minimizado la dimensión sectaria de los asesinatos y hicieron poco esfuerzo por disciplinar a los responsables. Para las minorías religiosas de Siria, incidentes como este parecían confirmar que el nuevo gobierno era exactamente lo que temían. Las comunidades alawitas y cristianas, principalmente en las provincias costeras, empezaron a exigir una Siria federalizada que les diera una autonomía significativa respecto a Damasco, pero eso se topó con un problema fundamental. Permitir líneas divisorias formalizadas entre etnias en Medio Oriente tiende a conducir a resultados extremadamente sangrientos. Esa es una de las principales razones por las que la Constitución Provisional de Shira está orientada a prohibir el separatismo. Si todo esto te hace preguntarte por qué otras naciones estarían tan dispuestas a apoyar al gobierno de Shira, bueno, es menos por amor a él y más por miedo a lo que podría reemplazarlo. La alternativa a Shira, siendo realistas, no es una mejor versión de Siria. Es una desintegración al estilo de Yugoslavia, con todo lo que eso implica. Y en un país inundado de armas y combatientes de ISIS, que apenas acaba de salir de una guerra civil sumamente desestabilizadora, no hace falta ser un genio para entender por qué la comunidad internacional podría decir no a esa opción. El problema es que no está claro que Shira pueda mantener unido al país. En lugar de una ruptura repentina, puede que ahora estemos presenciando el colapso de Siria en cámara lenta, temporada de caza abierta. Ahora, uno esperaría que después de que termina una guerra civil, al menos la matanza disminuyera. En Siria, sin embargo, en realidad se aceleró. ACLED registró poco más de 6.000 muertes relacionadas con el conflicto en el país durante los últimos 12 meses de la era Assad-Cifra, que aumentó a más de 9.000 en los 12 meses posteriores a su salida. Sin embargo, esto no se distribuyó de manera uniforme en todo el país. Más de la mitad de las muertes provinieron de solo 5 provincias: Latakia, Tatus, Sowada, Hama y Homs. Esas 5 no están geográficamente cerca unas de otras. Algunas están a lo largo de la costa oeste, otras en el sur, y Homs está directamente en el centro del país.
Sin embargo, lo que sí tienen en común es que están dominadas por minorías religiosas y étnicas, y en varias de ellas, la autoridad de Damasco prácticamente ha dejado de existir. Sowed es quizás el mejor ejemplo de esto. Es una pequeña provincia en el suroeste del país, hogar de aproximadamente 500.000 de drusos, unos 250.000 beduinos y una pequeña población cristiana. Y en este punto, en gran medida está funcionando como algo cercano a un estado autónomo. Al-Hijri, el líder espiritual druso que ha surgido como el rostro del impulso por la autonomía, ha estado dirigiendo la provincia a través de consejos locales y unidades armadas que le responden directamente a él, no a Damasco. Apenas este mes, Al-Hijri disolvió completamente su propio órgano de gobierno y lo reemplazó con algo llamado el Consejo Administrativo de Jabal Bashan, nombrado así por el término bíblico hebreo para la región, dejando de lado por completo el nombre preferido por Siria, Suwada. Para cualquiera que se pregunte qué tan en serio se están tomando los drusos todo el asunto de la independencia, la respuesta está literalmente en el membrete. Ahora, este es un caso un poco atípico por la manera en que llegó a ser tan independiente. En julio del año pasado, estallaron enfrentamientos étnicos entre los drusos y las tribus beduinas dentro de Sowada y comenzaron a escalar hasta que las fuerzas sirias finalmente se desplegaron para restaurar el orden. Para cuando se asentó el polvo, se estimaba que 1.100 personas habían muerto, 130.000 habían sido desplazadas y la situación finalmente fue contenida, de todas las cosas, por ataques aéreos israelíes sobre la propia Damasco. Los drusos nunca estuvieron entusiasmados con el proyecto de Shira desde el principio, pero julio convirtió ese escepticismo en algo mucho más concreto, y nada desde entonces lo ha suavizado. El mes pasado, esa dinámica volvió a estar presente. En la noche del 19 de marzo, cayeron morteros en barrios residenciales de la ciudad de Soweda después de un día de enfrentamientos, entre la Guardia Nacional de Al-Hijri y las fuerzas de seguridad interna sirias. Para la mañana siguiente, aviones israelíes estaban una vez más bombardeando posiciones del ejército sirio. El mensaje de Jerusalén ha sido consistente desde julio pasado. Cualquier intento de Damasco de obstaculizar la autonomía drusa en el sur será respondido con ataques aéreos. Bajo un acuerdo negociado por Estados Unidos, Damasco aceptó entregar la seguridad de la provincia a la gente de Al-Hijri. Para todos los efectos prácticos, el Estado ya no está presente ahí. A la sensación general de caos se ha sumado el resurgimiento de ISIS. El grupo, que opera bajo varios nombres, incluyendo Sara Ansar al-Sana, estuvo supuestamente detrás de no menos de 5 intentos de asesinato separados contra altos funcionarios sirios en 2025, incluyendo múltiples intentos contra Shira personalmente. Sin embargo, más allá del liderazgo superior, los ataques se han centrado en gran medida en las comunidades minoritarias de todo el país. En junio del año pasado, un atentado con bomba del ISIS arrasó la iglesia ortodoxa griega Maelais en Damasco, matando al menos a 20 feligreses y dejando a decenas más heridos. Unos meses después, otro atentado con bomba alcanzó la mezquita aliada en Homs. Todo esto continúa una política de larga data de no solo atacar a los grupos que ISIS considera herejes, sino también de explotar las divisiones sectarias, reducir la confianza de las minorías en la capacidad del Estado para brindar seguridad y beneficiarse de la consiguiente pérdida de legitimidad. Así que probablemente no será una gran sorpresa que muchas de estas comunidades estén abogando abiertamente por el enfoque más descentralizado que describimos antes. Los drusos parecen contentos de básicamente manejar las cosas por sí mismos y están completamente desinteresados en cualquier ayuda que pueda ofrecer Damasco. Las comunidades alawitas en todo el país, por todos los indicios, estarían encantadas de conseguir un acuerdo similar para ellas. El problema es a lo que realmente llevaría un mundo así. Dada la diversidad de Siria, cualquier forma, aunque sea de semiautonomía, para sus minorías étnicas y religiosas, fragmentaría el país hasta dejar un mapa más parecido a los Balcanes que al Medio Oriente moderno. Incluso un sistema que ofrezca una representación más formal para los grupos corre el riesgo de convertir al país en otro Líbano, donde el sistema confesional tenía como objetivo equilibrar a las comunidades sectarias entre sí. Y tuvo tanto éxito en incorporar tan completamente la división en los cimientos del Estado que el país ha sido casi ingobernable durante décadas. Pero dejemos de lado por un momento la cuestión de si la descentralización es o no la respuesta, porque las personas que la piden no son las que realmente pueden decidir. Cada vez más, la trayectoria del país está siendo moldeada por potencias externas que llevan a cabo proyectos rivales en su territorio. Uno de los más comprometidos es Turquía, que fue uno de los primeros en apoyar a HTS de Shira. Ellos ven mucho la situación en términos de pequeños estados étnicos en lugar de una Siria unificada. No. El jefe de inteligencia de Ankara dijo en su informe anual de 2025 que habían estado involucrados en la crisis siria, cito, desde su inicio hasta las fases posteriores, fin de la cita. Es algo notable para un servicio de inteligencia extranjero decirlo abiertamente. Y Shira ha estado devolviendo el favor. Las tropas turcas permanecen en el país sin señales de que se vayan a ir pronto. 2 excomandantes del Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía, también ocupan altos cargos en su ejército reestructurado, ambos sancionados por Washington por abusos a los derechos humanos, y ambos provenientes de unidades que, según informes, participaron en las masacres costeras de marzo.
Y luego está la creciente disputa entre Turquía e Israel, que está comenzando a desarrollarse, literalmente, en suelo sirio. Erdogan, por su parte, ha llamado públicamente a Netanyahu peor que Hitler en múltiples ocasiones, incluso el pasado junio, cuando dijo que el primer ministro israelí, cito, había superado hace mucho tiempo a Hitler en perpetrar genocidio. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel atacaron repetidamente la infraestructura militar siria durante 2025 que Turquía había suministrado, una acción considerada como una advertencia para Ankara. Hasta ahora, sin embargo, con la excepción de los drusos, la visión turca de una Siria unificada controlada por Damasco sigue vigente en gran medida. La pregunta, por supuesto, es si esto puede durar, y la respuesta parece depender de a quién le preguntes. La respuesta de la comunidad internacional es, por ahora, sí, y la evidencia que señalan es suficientemente real, aunque sus acciones tras bambalinas muestran que no están dispuestos a arriesgar a los detenidos de ISIS por eso. Pero para los drusos en Soweda o los alawitas en la costa, obtendrás una respuesta bastante diferente. El problema para Sharon es que una vez que estas regiones empiezan a separarse, normalmente solo va en una dirección, y evitar que eso suceda puede requerir aún más derramamiento de sangre en un país que ya está empapado de ella. Gracias por vernos.